Bienvenidos a otro video de Medicina 101. El día de hoy discutiremos una de las complicaciones más importantes y más temida de la diabetes tipo 2, la nefropatía diabética. ¿Sabías que la diabetes es una de las principales causas de falla renal a nivel mundial? Lo preocupante es que este daño puede ir avanzando poco a poco sin dar ningún síntoma hasta que ya es muy tarde. Hoy vamos a entender qué es la nefropatía diabética, cómo ocurre y lo más importante, cómo detectarla a tiempo. Se dice que a nivel mundial la diabetes ha ido en aumento de forma preocupante. Esto se debe principalmente a la pandemia de la obesidad. En 2021 se estimó que habían 537 millones de personas a nivel mundial que padecían esta enfermedad. Esto es aproximadamente un 11% de la población y se estima que estas cifras aumenten para el año 2045 a más de 700 millones de personas. Dentro de las complicaciones de la diabetes tipo 2, la nefropatía diabética es una de las complicaciones más importantes a largo plazo. De hecho, es la principal causa de enfermedad renal crónica y de enfermedad renal en estadio terminal en el mundo. Primero definiremos qué es la nefropatía diabética. Esta es una complicación crónica de la diabetes, es decir, un daño que ocurre con el tiempo y que va a afectar directamente a los riñones. Básicamente, esto se produce por niveles elevados de glucosa en sangre de forma persistente. Esta glucosa va a dañar a los pequeños filtros que se encuentran en nuestros riñones, los glomérulos. Una de las primeras señales que hay daño renal es la excreción urinaria de albúmina, por lo menos durante un periodo de 3 meses. Recordemos que la albúmina es una proteína que se encuentra en nuestro torrente sanguíneo y que es la encargada de mantener la presión oncótica dentro de estos. Cuando nosotros vemos que la albúmina está en cantidades elevadas en nuestra orina, esto significa que el riñón ya no está filtrando de forma correcta. Además, también vamos a ver que hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, que también es una medida de que también están funcionando nuestros riñones. En resumen, se puede decir que el riñón se va a ir dañando de forma progresiva y primero va a ir perdiendo esa capacidad de filtrar bien y va a empezar a dejar pasar sustancias que normalmente debería retener, como son las proteínas. Para entender bien esta enfermedad, primero hay que conocer cómo funciona el filtro del riñón. El riñón se encuentra formado por unidades llamadas nefronas y dentro de ellas se encuentra el glomérulo. Este es una red de capilares que se encargan de filtrar la sangre. Posteriormente, este filtro se va a convertir en orina y es lo que nosotros vamos a eliminar. El glomérulo está compuesto por una arteriola aferente, que es la encargada de traer la sangre al glomérulo. También tenemos la membrana basal glomerular, que actúa como una barrera selectiva que determina qué sustancias se conserva y qué sustancias se eliminan. Tenemos los podocitos, que son células especializadas que evitan la pérdida de proteína. También tenemos las células mesangiales, que básicamente son células que dan soporte al glomérulo, y posteriormente esta sangre que ha sido filtrada va a salir del glomérulo por medio de la arteriola eferente. A continuación nos adentraremos en la fisiopatología de esta complicación. Todo empieza con los niveles elevados de glucosa en sangre. Esto va a desencadenar varios mecanismos de daño renal. Primero, la glucosa se va a unir a proteínas en la sangre, formando productos finales de glicación avanzada. Estos van a alterar la estructura del glomérulo, principalmente la membrana basal glomerular, haciéndola más gruesa pero menos funcional. Además, los podocitos se van a dañar y van a disminuir en número, lo que hace que el filtro pierda su capacidad de retener proteínas, lo que se va a manifestar como pérdida de proteínas en la orina.
Además, el mesangio o las células mesangiales, que son las encargadas de brindarle el soporte estructural al glomérulo, van a expandirse, lo que va a reducir la superficie disponible para la filtración. Pero antes de que todo esto cause una falla evidente, ocurre algo muy importante, la hiperfiltración glomerular, que es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, ¿cómo ocurre la hiperfiltración glomerular? Normalmente, más del 90% de la glucosa se reabsorbe en la porción proximal del túbulo contorneado a través de un cotransportador denominado SGLT2. Este cotransportador permite no solamente la entrada de glucosa al interior de la célula, sino que también la entrada de sodio. En pacientes donde hay hiperglicemia crónica, entre más cantidad de glucosa hay, más se va a reabsorber y esto va a arrastrar el sodio consigo. Ahora, como consecuencia de esto, va a llegar menor cantidad de sodio a la porción ascendente del asa de Henle, en donde se va a ubicar la mácula densa, que es una clase de sensor que determina la cantidad de sodio. Entonces, al haber una disminución de la cantidad de sodio que llega a esta porción de la nefrona, va a interpretarse como que hay una disminución en la filtración. Entonces, el mecanismo compensatorio va a ser aumentar la filtración. Para lograrlo, va a dilatar la arteriola aferente, permitiendo que más sangre pueda entrar al glomérulo, y al mismo tiempo va a activar al sistema renina-angiotensina. Este sistema se puede activar por diversos estímulos que van desde la hiponatremia, como es el que mencioné previamente, pacientes con hipotensión o hipovolemia, y cuando hay un aumento del tono simpático. La renina es una enzima que va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, y después la angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a través de la enzima convertidora de angiotensina. La angiotensina 2 tiene varios efectos directos, que estos efectos directos pueden actuar específicamente a través de su receptor de angiotensina 2 en la arteriola eferente, produciendo que haya una constricción de la arteriola eferente. Estos dos efectos combinados, tanto la dilatación de la arteriola aferente como la constricción de la arteriola eferente, van a aumentar la presión intraglomerular, aumentando la hiperfiltración glomerular. Además, tenemos otros efectos directos de la angiotensina 2 sobre el riñón. Pueden generar que hay un aumento de la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proximal, lo que va a ocasionar que hay un aumento de la retención de líquidos y eso genere un aumento de la presión arterial. También tiene efecto central, aumentando la liberación de la hormona antidiurética, aumentando la sed y aumentando el apetito por cosas saladas. También la angiotensina 2 tiene un efecto directo sobre la liberación de la aldosterona. La aldosterona va a actuar a nivel de los túbulos distales y los conductos colectores, generando una secreción de potasio, ocasionando que haya una hipopotasemia. Con el paso del tiempo, este mecanismo de hiperfiltración glomerular va a ir generando un daño progresivo a nivel del glomérulo renal. Este va a ir formando tejido fibroso, tejido de cicatrización, que es a lo que se conoce como glomerulosclerosis. En esta etapa va a haber una mayor pérdida de proteínas a través de la orina y va a aparecer la macroalbuminuria. Además, va a ir disminuyendo la tasa de filtración glomerular, llegando incluso a estadios avanzados como la insuficiencia renal. A continuación tenemos las distintas etapas de la enfermedad, que esto ya lo hemos venido discutiendo desde que empezamos a hablar de la fisiopatología. La primera de ellas es la hiperfiltración. En esta etapa va a haber una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente.
Esto va a ocasionar que hay un aumento de la presión dentro del glomérulo y aumente la tasa de filtración glomerular. Además, el primer signo detectable que va a aparecer de esta enfermedad es la microalbuminuria, o sea, la pérdida de pequeñas cantidades de albúmina a través de la orina. Y a medida que este daño va progresando y va habiendo un mayor estrés sobre el glomérulo, va a haber una mayor cantidad de albúmina en la orina y va a aparecer la macroalbuminuria. Con este daño progresivo va a haber una disminución de la función renal y va a disminuir también la tasa de filtración glomerular. Lo importante mencionar de estas etapas es que estas primeras tres se podría decir que están en una fase silenciosa de la enfermedad. Ya cuando aparecen los signos característicos de una enfermedad renal crónica es cuando usualmente el daño es irreversible. Ahora veamos la sintomatología de la nefropatía diabética. En primer lugar tenemos el edema. Este es uno de los signos más característicos. Se va a presentar un hinchazón sobre todo a nivel de las piernas, de los tobillos, que esto se va a producir por una pérdida de proteínas a través de la orina. Acordémonos que las proteínas son las encargadas de mantener la presión oncótica del plasma, especialmente la albúmina. Entonces, cuando hay pérdida de estas proteínas, la presión oncótica va a disminuir, va a aumentar la presión hidrostática y va a haber salida de plasma desde los vasos sanguíneos hacia el tejido intersticial. El edema renal tiene varias características. Es blando, deja fobia, o sea que nosotros al presionar va a quedar hundido nuestro dedo. Suele ser bilateral, simétrico, aparece en zonas declives como los tobillos, las piernas, pero también puede aparecer a nivel de los párpados, especialmente en la mañana. Luego tenemos la fatiga. Esta ocurre porque el riñón ya no es capaz de filtrar bien las toxinas del cuerpo. Además, puede haber anemia asociada a pacientes que ya tienen la enfermedad renal crónica, lo que hace que estos pacientes se sientan más cansados de lo normal. En tercer lugar tenemos la hipertensión arterial. Aquí es importante entender que esta es una relación bidireccional, es decir, la hipertensión daña el riñón, pero cuando ya hay un daño renal, también puede empeorar la hipertensión arterial. Por eso, en pacientes que ya están en estadio de nefropatía diabética, muchas veces vamos a ver que si son hipertensos, van a necesitar un adecuado control de la presión arterial, ya que en estos pacientes puede haber un empeoramiento de esta. En cuarto lugar tenemos la orina espumosa, que este es un dato clave. Cuando hay orina espumosa, eso sugiere que hay proteinuria, es decir, pérdida de proteínas como la albúmina a nivel de la orina. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? El diagnóstico es principalmente clínico, o sea, con los síntomas que ya mencionamos, y laboratorial, y se basa en tres elementos claves. El primero es la relación albúmina-creatinina en orina. Este es uno de los estudios más importantes. ¿Por qué? Porque es el primero que va a detectar que hay pérdida de proteínas a través del riñón. Y acordémonos cuál es el primer signo de la nefropatía diabética, la microalbuminuria, que esta se va a definir como una relación albúmina-creatinina entre 30 a 300 miligramos por gramos. La macroalbuminuria se va a definir cuando esta relación supere los 300 miligramos por gramo. Entonces la presencia de albuminuria persistente ya nos indica daño renal. En segundo lugar tenemos la tasa de filtración glomerular. Aquí evaluamos qué tan bien está funcionando el riñón, y cuando esta tasa de filtración glomerular disminuye a menos de 60 ml por minuto por metro.73 cuadrado, vamos a decir que este paciente ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica. Tercer lugar, el contexto clínico. Este paciente debe tener una historia de diabetes para que se trate de una nefropatía diabética.
Y aquí tenemos los 3 criterios principales para diagnosticar diabetes: glucosa en ayunas mayor o igual a 126, glucosa 2 horas después de una carga oral de glucosa mayor o igual a 200 y una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. También podemos diagnosticarlo si hay presencia de síntomas de diabetes más una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. En resumen, podemos decir que este diagnóstico se hace cuando nosotros tenemos un paciente con diabetes que presenta primero albuminuria persistente y además de eso una disminución de la función renal. Algo muy importante y que no se nos debe olvidar es que este diagnóstico depende del tiempo de evolución. Para poder definir que se trata de una nefropatía diabética, estos hallazgos deben estar por más de 3 meses, es decir, la albuminuria y la disminución de la tasa de filtración glomerular deben ser persistentes con el tiempo. No basta con un resultado alterado, porque podría ser algo transitorio. Entonces en estos pacientes necesitamos estarlos evaluando con múltiples muestras de orina, ir evaluando la tasa de filtración glomerular por más de 3 meses para diagnosticarlos con nefropatía diabética. Además de los criterios diagnósticos que ya mencionamos, existen otros estudios complementarios que no confirman por sí solos la nefropatía diabética, pero su utilidad radica en que nos pueden ayudar a descartar otras causas de enfermedad renal. El primero es el ultrasonido renal. Este estudio nos ayuda a evaluar la estructura del riñón y descartar otras causas como obstrucciones urinarias, la presencia de quistes renales, tumores o otro tipo de enfermedad estructural. Es decir, nos orienta más hacia otras etiologías si encontramos hallazgos anormales. Por otro lado, tenemos la biopsia renal. Este usualmente no se realiza de rutina, se reserva para ciertos casos atípicos cuando el cuadro no encaja con una nefropatía diabética clásica. Algunos ejemplos de estos datos son el inicio súbito de la proteinuria, cuando hay un deterioro rápido de la función renal, cuando hay sangre en la orina, pacientes con ausencia de retinopatía diabética. Usualmente la nefropatía diabética viene de la mano de la retinopatía diabética, o cuando hay proteinuria muy elevada desde etapas tempranas de la enfermedad. Acordémonos que al inicio hay microalbuminuria y posteriormente, a medida que el daño va avanzando, va apareciendo una mayor pérdida de proteínas. Entonces, en estos casos se puede decir que la biopsia nos permite confirmar el diagnóstico y descartar otras enfermedades glomerulares, pero no es necesario realizar ninguno de estos estudios si nosotros ya tenemos el diagnóstico con los que ya realizamos previamente. A continuación discutiremos el tratamiento de la nefropatía diabética. Este se basa en 2 pilares fundamentales. El primero es un adecuado control de los niveles de glucosa en sangre y el segundo es un adecuado control de los niveles de presión arterial. La meta general que los pacientes con diabetes deben mantener es niveles de hemoglobina glicosilada que sean iguales o menores al 7%, aunque esto siempre se debe individualizar dependiendo del paciente. En cuanto al manejo farmacológico, nosotros sabemos que la metformina es el fármaco de primera línea en pacientes con diabetes tipo 2, siempre y cuando la tasa de filtración glomerular sea mayor de 30 ml minuto. También tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa como la empaglifosina, la canaglifosina, que estos fármacos no solamente ayudan a mantener un adecuado nivel de glucosa en sangre, sino que también son nefroprotectores. Tenemos también los agonistas GLP-1 como la semaglutida. Estos fármacos ayudan a mantener un adecuado control metabólico, control del peso y además aportan beneficios cardiovasculares.
En segundo lugar, la meta general de la presión arterial en pacientes con diabetes son niveles de presión por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio, y para eso se pueden utilizar fármacos de primera línea como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril, el lisinopril, o los antagonistas del receptor de angiotensina 2 como el losartán, el valsartán. Estos fármacos van a actuar a nivel de la arteriola eferente, dilatándola y por ende disminuyendo la presión dentro del glomérulo. Como consecuencia, en un inicio estos fármacos pueden disminuir la tasa de filtración glomerular, pero a largo plazo estos reducen la hiperfiltración glomerular, reducen la proteinuria y por ende se consideran nefroprotectores en pacientes con diabetes tipo 2, aunque hay que tener precaución en ciertos casos, por ejemplo en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, en pacientes que están más propensos a deshidratarse o aquellos que utilizan de forma concomitante AINES como el ibuprofeno, y también hay que tener un control adecuado de los niveles de creatinina, ya que si la creatinina aumenta más del 30% del valor basal, nosotros debemos suspenderlos. Además de un control adecuado de la glucosa, de la presión arterial, el tratamiento también incluye medidas no farmacológicas como un adecuado manejo dietético y también el control de otros factores de riesgo. Primero, el manejo dietético. Se recomienda reducir la ingesta de sodio o de sal a menos de 2 gramos al día, lo cual no solamente va a ayudar a mantener un control de la presión arterial, sino que también ayuda a disminuir el edema. En cuanto a las proteínas, en pacientes que ya tienen una enfermedad renal ya establecida, se sugiere un consumo aproximado de 0.8 gramos por kilo día para evitar sobrecargar el riñón. Segundo, el control de los factores de riesgo. Si el paciente tiene dislipidemia, o sea, niveles de colesterol elevados, es necesario iniciar el uso de estatinas. Ahora, es fundamental también recomendar al paciente suspender el cigarro, el tabaco, ya que este puede acelerar el daño cardiovascular. El control del peso y también el promover actividad física regular van a ayudar a mantener niveles de glucosa disminuidos, y es importante evitar fármacos nefrotóxicos como cuáles, como el ibuprofeno, el diclofenaco, la gentamicina, ciertos diuréticos, ya que estos pueden empeorar la función renal. Es importante detectar de forma precoz y oportuna la nefropatía diabética, ya que en estadios iniciales se puede frenar esta enfermedad para evitar que llegue a una enfermedad renal crónica que en un futuro requiera diálisis y en el peor de los casos que vaya a requerir un trasplante renal. La nefropatía diabética es una enfermedad silenciosa, por lo que realizar un simple examen general de orina puede marcar la diferencia entre prevenir o llegar a una enfermedad terminal. Si te gustó este video, por favor no olvides en darle like y suscribirte para más contenido como este.